Bueno, mientras se siguen uniendo, Vicky, si querés arrancamos. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Giordano, soy directora de capacitación y cursos extracurriculares de la Facultad Regional Delta. En nombre de la Secretaría de Extensión Universitaria de esta facultad les doy la bienvenida. Organizamos hoy una webinar que va a estar a cargo de Walter Agüero, que es una webinar muy especial que estábamos muy interesados en hacer, que tiene que ver con el ciberdelito, un tema que está cobrando cada vez más relevancia. Y sabemos que hay muchas personas inscritas, por eso esperamos un momentito, y como les decía Oriana, mientras esperamos, porque se están uniendo uno a uno, la webinar de hoy, el nombre es El impacto en la educación y la justicia, cómo prevenirlos y su tratamiento pericial, ¿no? Sobre ciberdelitos. Walter es especialista, les voy a leer, especialista en el tema del ciberdelito, les voy a leer algunos datos sobre su currículum, que es muy extenso. Me imagino que muchos de ustedes se han interiorizado al inscribirse, pero es interesante que podamos resumir que Walter es magíster en Ingeniería del Software en la Universidad Nacional de San Luis, doctorando en Ingeniería Informática en la Universidad Federal de Minas Gerais de Belo Horizonte, Brasil. Se ha especializado en ciberseguridad en Corea del Sur, en la Universidad de Corea del Sur. Tiene muchas publicaciones realizadas a nivel nacional e internacional, entre las que figuran libros relacionados con el tema del ciberdelito. Ha sido convocado como disertante en congresos nacionales e internacionales. Brinda habitualmente, dicta clases a nivel universitario y cursos sobre la temática. Es realmente un experto y bueno, nos enorgullece que nos pueda acompañar, no solamente en esta webinar que va a ser introductoria, que me imagino que en el tiempo disponible nos va a poder dar un pantallazo, pero por sobre todas las cosas estamos muy entusiasmados en una diplomatura que estamos lanzando por iniciativa y de la mano de Walter y un equipo de expertos. Les doy la bienvenida y nos vamos a estar acompañando junto con Oriana Suárez, que nos va a estar dando soporte, y el equipo de capacitación de nuestra facultad. Walter, cuando vos quieras comenzar. Bueno, voy a compartir la presentación. ¿Se está viendo ahí la presentación? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. En primer lugar, buenas tardes a todos los asistentes y buenas tardes a las autoridades de la universidad que hacen posible este webinar. En el mismo intentaré describir qué es el ciberdelito y cómo nos puede afectar, y si esto nos sucediera, dejaré pautas e indicaciones de qué hacer, y también así algunos tips de cómo prevenirlos. Si bien describiré en línea general en qué consiste la diplomatura en ciberdelito que empezará a dictarse el 6 de agosto y que se extenderá hasta mediados de diciembre, es importante tener en cuenta los conceptos que describiré a lo largo de esta presentación. Cuando hablamos de tecnología y dependiendo de nuestra profesión, experiencia de trabajo, etc., generalmente asociamos la palabra tecnología a los dispositivos de uso diario tales como notebook, teléfonos móviles, PC, tablet, etc. En algunas ocasiones, cuando decidimos renovarnos tecnológicamente, solemos hacer referencia, por ejemplo, al cambio del celular o el smartphone por uno más nuevo, a la compra de una notebook, que por lo general este cambio tecnológico nos permite tratar de comprar o adquirir un producto que nos permita o que haga durar en el tiempo lo más posible. Si no sabemos cómo funciona el equipo que vamos a comprar, seguramente y es muy difícil que estemos tranquilos con la adquisición del mismo.
Lo que sí sabemos es que un dispositivo, cualquiera, compremos, actualicemos, etcétera, está compuesto de software y hardware, que en una definición rápida podemos decir que el hardware es todo aquello que se puede tocar, aquello tangible, disco duro, memoria, gabinete, etcétera. Y los software son programas, algo intangible como la música, que la podemos oír, pero no tocar. En cambio, el equipo de música sí lo podemos tocar. Y si ya teníamos problemas cuando teníamos que decidir con respecto a un asesoramiento de qué equipamiento comprar, se presenta también otra dificultad que surge con el tema del software. ¿Qué software ponerle el equipo? Cuando compramos un celular, si compramos con sistema operativo Android, con iPhone, etcétera. Cuando se trata del tema del software, vemos que es muy fácil aprender a usar ciertos programas, como por ejemplo correo electrónico, a manejar la mensajería de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de Instagram, etc. Pero ¿qué pasa cuando las buenas prácticas que hacemos tanto en el hardware como en el software se empiezan a tornar fraudulentas para fines ilícitos como estafas, acoso, robo de identidad, etcétera? Entonces se genera ahí la necesidad de encontrar a los culpables siguiendo la pista de la huella digital que van dejando en cada paso. Seguir esas huellas digitales dejadas por los ciberdelincuentes implica trabajar en la trazabilidad dejada o la que va a dejar, digamos, en cada paso. Y en ocasiones esa trazabilidad debe ser seguida en aplicaciones que, para colmo, son carentes de documentación específica que nos permita determinar, por ejemplo, en el caso de una mensajería de WhatsApp, de dónde proviene el origen de un determinado insulto, de una determinada estafa. Cuando sucede en Instagram sucede lo mismo, con Facebook, etc. Pero lo que le gana la pulseada en este caso siempre es el conocimiento. De hecho, ustedes sabrán, tal vez por las noticias a nivel nacional, cuando un gremialista de la carne, que era buscado en nuestro país, que actualmente está con prisión domiciliaria, decía estar en alguna parte de la Argentina, se descubrió que a través de digamos, un chat por WhatsApp, que no estaba en la Argentina, sino que estaba en el Caribe y se lo pudo traer, digamos, de ese lugar. Entonces, quiere decir que la trazabilidad, usando los medios tecnológicos, a pesar de que no hay información oficial de cómo llevar a cabo este procedimiento, es posible encontrar, digamos, al ciberdelincuente. Siempre cuando se presentan este tipo de dificultades, cuando se producen ciertos ilícitos, la falta de documentación implica no tener un respaldo científico y se corre el riesgo de caer en deducciones que muchas veces no tienen un respaldo certero y que a veces es necesario cuando se procede a una investigación, pero cuando necesitamos encontrar a la persona que hace, por ejemplo, estafas virtuales, aquella persona que hace grooming, que hace ciberacoso, que se presenta mucho en el tema de los colegios, empieza a transitar, digamos, esa necesidad científica de poder demostrar dónde y quién es la persona que está llevando a cabo este delito, y que generalmente esta situación se vuelve tal vez primaria cuando viene el requerimiento desde el exterior con numeración de IP que identifican, digamos, o dan la trazabilidad de quién puede ser el culpable de esta situación. Para poder empezar a encarar o empezar a ver por qué surge la necesidad y de qué manera podemos encontrar ese hilo conductor que nos permita identificar y dar con el ciberdelincuente, y en esta búsqueda de trazabilidad vamos a definir, como muestra la diapositiva, qué es un delito informático. Según la Real Academia, es una infracción penal cometida utilizando un medio o un instrumento informático. Entonces, a partir de esta definición,
voy a hacer una introducción en forma breve digamos, no soy abogado, pero sí me van a acompañar varios profesionales en el dictado de esta diplomatura, expertos en cada una de las áreas, donde se van a explayar en cada uno de los puntos que vamos a tocar dentro del programa, y que si bien hay legislación carente en la Argentina, le falta mucha legislación para poder estar, digamos, a tono con el primer mundo, por ejemplo. Sí, es bueno conocer los distintos acuerdos que tiene la Argentina, como los que se va a encargar, digamos, una de los docentes que va a estar hablando de lo que es el convenio de Budapest, etcétera, y que forma parte, digamos, en este momento de este webinar. Esto quede tranquilo, lo manejo. Cuando tocamos aspectos legales, la ley 26.388 introduce los delitos informáticos en el Código Penal. Estos ciberdelitos, que están enumerados como lo pueden ver en la diapositiva, habla de delitos que tienen que ver con delitos contra la integridad sexual, la pornografía infantil, donde establecen penas duras cuando se habla de facilitar, divulgar, distribuir por cualquier medio imágenes con respecto a menores de 18 años, o como algunos antecedentes recientes, hace menos de un mes, donde un familiar envió en algún momento una imagen de un menor de edad, que es muy común, digamos, muy común en mi época, que se sacaran fotos, por ejemplo, tanto el varón como la nena, en malla, con el torso desnudo, y eso hoy en día tiene implicancias penales complicadas que pueden, digamos, dificultar, digamos, la vida cotidiana de una persona. Cuando hablamos de la violación de secretos de privacidad, hablamos de acceder indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, una mensajería, correo electrónico, etc. Y es muy común observar hoy en día cuando, desde el punto de vista privado, de algunos trabajos que me ha tocado periciar en la justicia, de personas que rompen situaciones de pareja y donde una de las dos partes, queriendo interiorizarse, digamos, por cierta infidelidad o comprobar, intenta por diversos medios de apoderarse de ese WhatsApp de su pareja, o acceder a su correo electrónico para poder ver una conversación, y caer, digamos, tal vez de ser la parte acusadora, caer o correr el riesgo de caer en un delito todavía más grande, y que tiene que ver con el tema de la violación de secretos y de la privacidad. Tenemos el acceso a sistemas informáticos, que se agrava mucho la pena cuando se intenta acceder a un organismo público o estatal. Hay que ver que, por ejemplo, situaciones que hemos tenido, pongo como ejemplo la provincia de San Luis, que estuvo parado prácticamente un año, donde lograron ciberdelincuentes, lograron mediante malware de ransomware atacar el sistema de cómputo que tiene la provincia de San Luis, y estar con una dificultad donde hasta la fecha de hoy no se pudo recuperar todo un año fiscal, el cual, digamos, esto formaría parte de lo que involucra el acceso a sistemas informáticos. El acceso de bases de datos es muy común. Por ejemplo, a veces empezar a recibir distintos llamados de empresas de cobranzas, donde aparece nuestro número de teléfono, y donde algún pícaro o algún vivo logró meter nuestro número de teléfono para hacernos una broma o para fastidiarnos. El hecho concreto es que está violando algo que le puede implicar penalmente, y que al tener acceso puede involucrar no solamente la introducción, la inserción de datos, sino también el borrado de datos, como por ejemplo bases de datos delicadas que afectan a las personas.
También han habido casos donde se han accedido a información confidencial, donde está protegido, digamos, por legislaciones argentinas y sin embargo se han podido extraer imágenes, historial de personas con toda la documentación y prácticamente, tal vez por una carencia de tener la posibilidad de encontrarlos mediante una cuestión forense y ante la falta de desconocimiento, queda solamente en una simple denuncia, no pudiendo o no sabiendo cómo detectar o encontrar, digamos, esa trazabilidad para dar con los culpables específicos. Cuando hablamos de la publicación de una comunicación electrónica, se puede caer, digamos, en el error de cuando se adultera, se destruye la información, se reemplaza, se reemplaza un soporte, digamos, de imagen y se da a conocer, siempre obviamente con determinados fines, ya sea de desprestigio, de exigir dinero. Son cuestiones que involucran poder detectarlas y también buscar esa trazabilidad. Y por último, el daño informático, que puede implicar la rotura de equipamientos, corromperlos, inutilizarlos, etcétera, que tienen obviamente su correspondiente penalidad y es acorde. También hay cuestiones que tienen que ver con la parte forense, como la imagen lo está indicando, lo que llaman en España un bulo, donde se daba a conocer una información de un potencial león que estaba circulando en las inmediaciones de un lugar turístico, con el efecto de provocar daño económico y finalmente terminaba siendo un perro que había sido decorado puesto con una peluquería y daba la impresión de esto. Y bueno, son cuestiones que tienen que ver con el quehacer de hoy en día y que es factible y es posible poder encontrar al culpable en virtud de cierta información o cierto rastro o huella digital que van dejando cada uno de los actuares o actuaciones que tiene el ciberdelincuente. Cuando hablamos de un tema puntual que tiene que ver con el tema de la ley de grooming, que se introdujo en Argentina el 13 de noviembre del 2013, bajo la ley 26.904, donde se incorpora bajo el artículo 131 y donde queda tipificado con 6 meses a 4 años de prisión, aquellas personas que por medios electrónicos, telecomunicaciones, contacte a un menor de edad con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual de la misma, donde se establece que no hace falta que lo cometa, sino que con la sola intención de hacerlo ya cae dentro del tema de grooming. Es posible, mediante los mecanismos que tenemos, poder encontrar ese culpable, es posible, donde acá juegan cuestiones que tienen que ver con la geolocalización, cuestiones que tienen que ver con cierto conocimiento que supera el estándar de lo que hoy los poderes judiciales tal vez tengan y que corresponden a un proceso de investigación donde, por ejemplo, cuando se usan o se enmascaran para determinar la geoposición, que en lugar de ser la Argentina se elija un determinado país y quede simulado como que esto de grooming se está llevando a cabo desde una esfera fuera de la jurisdicción argentina, es posible detectarlo, es difícil, es posible, y los mecanismos de conocimiento involucran un proceso de investigación que hoy es necesario y justamente es el aliento de lo que se va a intentar llevar a cabo a través de esta diplomatura. Posteriormente, la ley de grooming que conocemos se implementó, está vigente, la ley MICA, que se aprobó el 11 de noviembre del año pasado, en plena pandemia, donde se crea un programa nacional de prevención y concientización del grooming o ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes, donde está la posibilidad de, a través de este programa, poder tener presencia en todas las provincias y da una cierta temática de ayuda económica que podría llegar a concretarse y que permitiría
depende de la situación particular de cada organismo, hacer propuestas de modo tal que se pueda combatir en forma conjunta. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando una persona, un individuo como un groomer, está acosando a un menor de edad, generalmente en muchas ocasiones lo hace como una simple pesca, tira la caña de pescar en un determinado lugar o a veces hace un poco de ingeniería social, es decir, hace un poco de investigación previa y si se tuviera la posibilidad de coordinar con diversas instituciones, es muy factible poder determinar que el mismo tipo de grooming que se está llevando a cabo en un colegio con determinados alumnos se está replicando en otros colegios, el cual podría encararse, digamos, una situación de encontrar a ese culpable a través de un perito informático con las herramientas que, vuelvo a repetir, podrían, o la metodología que se va a intentar tratar de explicar en esta diplomatura. ¿A quiénes está dirigido esta diplomatura? Está dirigido a los abogados, auxiliares de justicia. He detectado y he visto que muchas veces los pedidos que se realizan ante el juez para poder determinar o encontrar esa trazabilidad de un culpable o encontrar, digamos, información que puede, digamos, complicar la situación de un ciberdelincuente, no se hace en forma adecuada y la idea es exponer de qué manera se debe conjugar esta situación que es nueva, que en muchos casos el veredicto, el diagnóstico que puede tener un perito, que puede estar preparado o no preparado, digamos, suficientemente para dar un informe, digamos, termina siendo prácticamente, digamos, o el pilar por el cual un juez puede terminar acusando o dando libertad a una persona que puede ser culpable o inocente. En el tema de la comunidad educativa, que está destinado a docentes, directivos, padres, etcétera, muchas veces se da la situación de que cuando se produce una cuestión de grooming o una cuestión de ciberacosos, al ser enfocado como una temática nueva y al tener la falta de conocimiento, porque el docente que ha llegado al cargo de directivo o el docente que está dando clase, como me ha pasado, estamos capacitados para la función que estamos llevando a cabo y no para esta nueva temática que aparece, que encima está involucrado está tipificado como un ciberdelito. Entonces, tenemos que actuar, tenemos que resolver, tenemos que ver de qué manera se hace la preservación de pruebas, de qué manera se va instrumentando. No basta con los tips que uno puede llegar a decir, guardar la información, no escrachar a la persona para que no se dé cuenta. Existe un protocolo que en una capacitación en San Luis la comenté, pero no llevé a cabo una práctica que va a estar incluida en esta diplomatura de cómo realizar el trabajo a través de este protocolo y que tiene que ver con la víctima, el docente, el directivo y cómo a través de este protocolo se va canalizando una solución para que pueda llegar a buen fin. Y esto para el caso de lo que es un ciberacoso. Y en el caso de grooming, de qué manera se puede ayudar, de qué manera se puede visualizar y buscar, digamos, esta conectividad que puede haber con otros colegios para facilitarle la tarea a la justicia y que después cada departamento de delitos complejos que esté en la ciudad afectada pueda tener un mejor camino para resolver, digamos, ayudando en forma temprana en esta trazabilidad que es la que creo necesaria poder encontrar. Cuando hablamos de los miembros de las fuerzas de seguridad, muchas veces las pruebas, cuando se hace un allanamiento y se hace un relevamiento, donde se toman todos los objetos para después ser analizados, hoy comentaba, por ejemplo, cuando se produce una cuestión de un asesinato, si se encuentra un arma,
uno puede lograr darse cuenta de que si en lugar del arma le ponen un cañón militar, darse cuenta que ha sido cambiada la evidencia, y por lo tanto va a ser difícil de periciar. En el tema tecnológico, cuando tenemos cuestiones que tienen que ver con un dispositivo celular, con una tarjeta de memoria, que puede ser adulterada, puede ser. Cómo debe ser resguardada es el principio de cómo debería ser, y es lo que se va a explicar dentro de esta diplomatura, y qué mecanismo hay que instrumentar cuando sucede un hecho y cuando la policía va o la justicia va a tomar las pruebas para después ser analizada. ¿Qué procedimiento es el que debería estar vigente? Que es una de las cosas que en este momento estoy asesorando a un miembro de la fuerza que está llevando a cabo justamente su tesis de licenciatura en criminalística. Y a los alumnos de las carreras informáticas y público en general, porque a partir del conocimiento que puedan llegar a adquirir junto con la metodología, podrían convertirse en futuros peritos informáticos, de modo tal que puedan cubrir más allá del espectro de lo que hoy en día es factible llevar a cabo, que cuando sucede un hecho delictivo, por ejemplo, con un dispositivo que puede ser un teléfono celular, existen software que los puede comprar cualquier, digamos, persona, lo puede conectar a una notebook que se lo instala o a una PC y de esa manera descargar información. ¿Forma parte del procedimiento pericial para poder encontrar y buscar la trazabilidad y encontrar el culpable? Sí, pero no es el hecho. O sea, esto forma parte no solamente de poder descubrir los elementos que hacen a llegar al ciberdelincuente, sino que también metodología con experiencia que los docentes que van a estar formando parte de esta diplomatura se van a encargar de transmitir junto con experiencias. A modo anecdótico, puedo comentar que muchos casos, tal vez con la simple observación detallada, se puede encontrar digamos, a un culpable. Y cuento el caso particular que lo va a comentar, digamos, uno de los docentes que va a formar parte de esta diplomatura, que logró descubrir el asesinato de una persona en la provincia de San Luis a través de una impresora. Una víctima que había escrito una carta despidiéndose de la familia, había decidido suicidarse y escribe la carta y encuentran a la persona fallecida. Se labran las actuaciones pertinentes, se mira, se da, digamos, todas las condiciones para un suicidio, y a esta persona le llama la atención la carta, porque mirando la impresión de la carta, porque está hecha en un formato tipo editor de texto e impresa, no coincidía con exactitud a otras impresiones, porque había una característica que tenía esa hoja, que era un puntito en una de las líneas del texto digamos, que había escrito la persona antes de suicidarse. No obstante eso, se sigue avanzando en el procedimiento pensando que había sido una cuestión de suicidio. Esta persona se opone, digamos, fehacientemente, y pide que se empiece a tramitar una investigación con allegados, y la cosa termina en una cuestión de deuda. A casi 20 cuadras de donde vivía esta persona que se había suicidado, encuentran allanando equipos, una impresora que hacía exactamente el mismo puntito en cada hoja que se imprimía, y mediante un software de recuperación de archivos se logra descubrir la carta que había sido escrita en otro lugar y que obviamente había sido producto de un asesinato. Es decir, de cómo una simple evidencia permite identificar y dar la trazabilidad de un culpable, en el caso anecdótico de un asesinato.
Cuando hablamos de informática forense, decimos que es la disciplina que combina los elementos del derecho y la informática para recopilar y analizar datos de sistemas informáticos, redes, comunicaciones inalámbricas y dispositivos de almacenamiento de una manera que sea admisible como prueba en un tribunal de justicia. Se emplean técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructuras tecnológicas que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos válidos dentro de un proceso legal. Esta definición que involucra a la parte de informática forense, cuando hablamos, por ejemplo, de comunicaciones inalámbricas, puedo decir que vienen dispositivos que son portables, que se conectan a una notebook y permiten establecer, digamos, una bulla silenciosa en el ambiente y hace que todos los dispositivos que pueden estar cerca, teléfonos, comunicaciones de Wi-Fi, etcétera, se caigan. Esto en una presencia de un banco pondría en dificultades, digamos, para un eventual robo o para una eventual adulteración, digamos, de la infraestructura crítica que puede tener un banco, por ejemplo, y que puede ocasionar alguna dificultad. Es pasible de que, o es posible de poder encontrar esta trazabilidad y detectarlo, es posible. Y obviamente, como todas las cosas, involucra un conocimiento. Y muchas veces los hechos suceden en determinados lugares donde es absolutamente imposible poder llevar a ser analizado a un departamento de delitos complejos de cualquier poder judicial. ¿Y por qué pasa esto? Por ejemplo, supongamos que, como ha pasado en la Argentina, se roba algún equipo de hacker, logra robar o penetrar en un banco y roba dinero. ¿Qué tiene que hacer? Hay que llevar todo el centro de cómputo y trasladarlo a un lugar, dejando todo el sistema bancario o clientes, digamos, sin acceso, porque hay que analizar ese equipo, o existen mecanismos y técnicas y modalidades para poder analizar. Existen. El conocimiento es lo que vamos a tratar de volcarlo. Si bien por una cuestión de tiempo, en un par de meses es imposible poder transmitir más la práctica que involucra, al menos se van a dejar asentados los conceptos con la idea firme de buscar esa trazabilidad para poder encontrar a los ciberdelincuentes. Cuando hablamos del tema del perito informático, que es el que busca esa trazabilidad, es un auxiliar de la justicia que tiene la tarea primordial de asesorar a un juez respecto a temas relacionados con la informática. La función del perito informático consiste en el análisis de elementos informáticos en busca de aquellos datos que puedan constituir una prueba o indicio útil para el litigio jurídico al que ha sido asignado. El perito informático debe poseer un perfil definitivamente técnico, siendo de vital importancia que el perito esté familiarizado con las técnicas de análisis y recuperación de datos. Así como comentaba recién de que existen muchos software, algunos gratuitos, tipo open source, algunos pagos, que pueden instalarse en un equipo y que permiten, digamos, rescatar información de celulares cuya información ha sido borrada profesamente o a lo largo del tiempo, permite recuperar imágenes, hacer una tarea mediante el uso de inteligencia artificial. Es factible, es posible, los software los traen y de esta manera permitiría, digamos, tener cierta información que muchas veces ha permitido encontrar a los culpables, y si el perito o quien esté analizando esa información, que puede ser extraída, la extracción la hace un software, lo único que hace el perito es mirar que si alguna parte de lo que se ha extraído corresponde a lo que pide el juez. Por ejemplo, el juez pide una conversación si hay alguna cuestión de violencia de género entre dos partes, entonces pregunta o emite un informe. Quiero que se me informe, esto dice el juez, quiero que se me informe sobre 2 números de teléfono, todas las conversaciones que hay entre ambas partes,
y reportar todo aquello que sea indicios de violencia de género. Entonces, ¿qué hace el perito oficial y el perito de parte? Empiezan a mirar todas las conversaciones, las anotan, de modo tal que después los abogados correspondientes podrán acusar o defender, digamos, a quien está implicado en esta situación. Es decir, que la tarea que se lleva a cabo, si bien la realiza un software en un caso, existen otras cuestiones que tienen que ver con la situación de lo que se vive hoy en día, que la pandemia lo ha potenciado, que es el tema de el robo de lo que es las cuentas bancarias a través de engaños, el famoso cuento del tío, disfrazado de distintas modalidades, con la finalidad de poder vaciar el vía home banking, hacer préstamos, o tomar los préstamos preacordados, pero en virtud de esta creciente ola, tanto provincia de Buenos Aires como Rosario, en Santa Fe, dos juzgados han emitido sentencia que, si bien no está firme, al menos dan una esperanza para encontrar la posibilidad, como en los casos que estoy comentando en forma general, de poder recuperar el dinero después de un inicio de una acción judicial, donde obviamente, como corresponde a una denuncia tal vez en lo penal, tal vez en lo civil, genera un nuevo nicho de negocios para abogados que podrían perfilarse y atacar, digamos, más rápido la situación de sus clientes. Y de modo tal que, además, el Banco Central recientemente ha pedido que todos los préstamos que se le otorguen a sus clientes sean verificados en virtud de este robo de identidad, y si el cliente dice no soy yo quien ha pedido, el banco puede tener problemas en lo legal y en lo económico, en virtud de que debe cerciorarse mediante voz, rostro, etcétera, a pesar de esta pandemia, de modo tal de evitar toda esta cuestión que está sucediendo. De hecho, hace muy pocos días, una persona que sufrió un fraude económico importante fue a la justicia, hizo la denuncia correspondiente, y después de un diálogo que hemos tenido a nivel privado, está en vías de solucionarse y recuperar mediante una acción legal el dinero que ha sido extraído por fallas que ha tenido el procedimiento que se llevó a cabo de parte de un banco. Las fases que generalmente se llevan a cabo, y que lo he comentado en esta breve exposición, es la parte de identificación, validación y preservación de la prueba, el análisis y el informe o la documentación que se presentan. La parte fundamental y crítica es la parte de levantamiento de información. Desde el momento en que se produce el hecho, una persona sufre grooming, ¿de qué manera hay que preservar la información? Una persona sufre un ciberdelito porque le robaron la cuenta bancaria, pues base a la experiencia y a la legislación argentina, a modo de poder actuar rápidamente, hay una modalidad. Después, la cuestión que tiene que ver con la extracción de un dispositivo celular y instalarlo con un software para que el software busque información, va a estar vigente y presente. Digamos, obviamente se va a cubrir este espectro, además con un software que es de software de tipo open source, que lo van a poder tener aquellos que hagan la diplomatura. Van a tener la posibilidad de hacer una práctica sobre el mismo y de esta manera poder extraer información de modo tal de poder prepararse para los acontecimientos que se están viviendo hoy en día. La evidencia digital, que es la parte o la información que se rescata, son todas aquellas pruebas, evidencias y hechos recogidos, producidos o almacenados a través de los medios informáticos y las nuevas tecnologías que pueden utilizarse como prueba en un proceso judicial. A través de herramientas de informática forense pueden comprobarse el original con la evidencia digital y establecer si ha sido modificada. Dentro de lo que explicaba recién, del tema de identificar, validar y la preservación, involucra establecer una copia digital de la información, a modo tal de poder trabajar con la copia y no con el original.
Es decir, esto no es posible hacerlo en otros rubros, porque, por ejemplo, cuando ponía el ejemplo del arma, no se puede agarrar un revólver, hacerle una copia, una fotocopia del revólver y trabajar con la fotocopia del revólver. Se tiene que trabajar con el original, y en este caso podemos hacerlo mediante una copia digital, trabajando con un modelo que es prácticamente una fotocopia, en lugar de modificar el original. Para poder extraer la evidencia digital, existen, como recién mencionaba, muchos software de tipo versión paga, como software de tipo open source, que se pueden bajar de internet y hacer uso. La evidencia digital, todo el seguimiento que debe estar conformado cuando llega a una circunstancia judicial, obviamente siempre va a estar el perito, digamos, oficial, y tiene que haber un perito de parte, porque, digamos, ante cualquier error, intencionalidad o lo que puede llegar a ser, una persona puede ser condenada o dejada libre sin la posibilidad de una defensa real ante el desconocimiento, digamos, sobre el uso de distintas herramientas o circunstancias que hacen a la validación de una prueba. El tema del rastreo en redes sociales hoy en día se da en casi todas las jurisdicciones del país y prácticamente del mundo, organismos donde es observada absolutamente toda la información que circula en las redes sociales, como así también cualquier documentación que haya sobre Internet, porque cuando se detecta, por ejemplo, que alguien está enviando enviando información, por ejemplo, pornografía infantil, por más que vaya encriptada, por más que vaya por canales súper ocultos, suena una alarma en algún lugar, en un organismo, mejor dicho, de Estados Unidos, donde toman la IP, le envían un edicto judicial al poder judicial de esa localidad, y a partir de ahí es responsabilidad local de hacer ese seguimiento. Cuando una persona digamos, le golpea a la policía porque viene a hacer un allanamiento en función de una orden judicial emitida por un juez por el tema de pornografía infantil, vienen y arrasan todo. Y el tema es, muchas veces, si no se tiene la posibilidad de poder sacar una fotocopia de todo el instrumento tecnológico que tiene el potencial culpable, esa persona es culpable. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque he puesto como ejemplo muchas veces esta circunstancia. Una persona va a la casa de un amigo que tiene conexión inalámbrica de internet y le dice la palabra mágica: ¿me podés convidar tu Wi-Fi? Porque no quiero gastar datos. Entonces esta persona le da la clave de inalámbrica de su router para que se pueda conectar. ¿Qué pasa si 2 o 3 días después, usando esa conectividad de Wi-Fi, empieza a enviar imágenes pornográficas, infantiles, y toda la cuestión, digamos, que está realmente, digamos, la sociedad argentina preocupada y ataca realmente a eso? Va a sonar la alarma en Estados Unidos. Va a mandar la dirección IP de la persona que es titular de ese servicio, y va a caer la policía, va a hacer un allanamiento, y si no se toman los recaudos pertinentes, esa persona es absolutamente culpable y no hay forma de defender. Entonces, esta situación, simplemente, que puede arruinarle la vida con solamente prestar la contraseña de Wi-Fi, esta contraseña inalámbrica, digamos, mediante cierta y determinada técnica, uno puede establecer mediante su dirección MAC, número IP, etcétera, etcétera, que esa persona es inocente. Pero para eso se necesita tener, más allá del conocimiento del manejo de un software, que lo tienen todas las jurisdicciones, es necesario conocer alguna metodología que tiene que ver con la ciberseguridad para poder
justamente detectar si esa persona que está cometiendo una infracción es realmente quien es la indicada o es otra que habrá que investigar, pero digamos, el conocimiento hace que se pueda establecer, digamos, esta trazabilidad. Y casi por último, comentar que existen muchos software, que los que estamos viendo en imagen, software de tipo comercial, de código abierto, que permiten hacer este tipo de cosas que tienen que ver con la informática forense, que son herramientas, algunas se pueden descargar, se actualizan y que permiten, digamos, transformarse, si se usan estas herramientas para el mal, en hackers malos, y si se utilizan para el bien, poder ser peritos informáticos, de modo tal que permitan encontrar y dar con la trazabilidad para encontrar con el culpable de aquellos que deciden pasar esa barrera y usar cuestiones fraudulentas e ilícitas. Estas herramientas, como otras más, los permiten. Algunas de estas herramientas que estamos viendo son las herramientas que se van a proveer dentro de la capacitación de esta diplomatura, y son ejercicios que se van a realizar como parte práctica para que se tenga no solamente la cuestión teórica, sino la cuestión práctica, y tengan una pequeña experiencia al finalizar este curso. Bien, eso es lo que tenía para comentarles en línea general. ¿Alguna pregunta? Quedo abierto para escuchar. Sí, tenemos una pregunta en el chat. ¿Cómo individualizar el victimario cuando la IP viene de una VPN? Bueno, cuando se hace uso de la VPN es una situación realmente complicada, porque ahí hablamos de la cuestión que tiene que ver con el geoposicionamiento. Para poder entender y poner en contexto al resto de la gente, cuando uno usa un VPN, permite ocultar el origen de donde una persona está. ¿Y cómo se hace? Mediante un software que puede ser una versión paga o una versión gratuita. El VPN tiene la función de encriptar, una de las funciones es encriptar, es decir, resguardar los datos para que el prestador de servicio no pueda estar leyendo, de modo tal que si uno elige un determinado país, por ejemplo, elige, como me ha pasado cuando hago algunas determinadas pruebas, elijo, por ejemplo, Brasil. Entonces, elijo la ciudad de Belo Horizonte, donde jugó Boca anoche, por ejemplo. Entonces, cuando hago cualquier operación, digamos, vía internet usando ese VPN, me pueden identificar como que estoy dentro de la jurisdicción de Brasil. Digamos, y cualquier situación que se pueda llegar a dar, voy a ser una persona que estoy en ese lugar. Para poder determinar puntualmente y poder dar con esa situación, es una situación complicada que merita un estudio, que obviamente lo invito a que pueda realizar el curso, y con todo gusto poder, digamos, dilucidar de qué manera es posible. No siempre se llega a buen puerto, pero de qué manera se puede encarar una solución para poder detectar y encontrar esta trazabilidad. Es tan difícil cuando se usa ocultamiento de información que lo permite el VPN. Bien, si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar. ¿No tenemos más consultas? Lo que me queda decir, mientras aparece alguna pregunta, es lo siguiente. Es
que es factible aquellas personas que accedan a la capacitación en realizar la diplomatura, que la Universidad Tecnológica Nacional permite, que está puesto, digamos, en el PDF donde se explica el programa, permite dar un bono que tiene que ver que sirve para descargar, en el caso de impuestos a las ganancias, entiendo, es decir, que puede recuperar ese monto de inversión por el tema de capacitación, el cual es bueno poder aprovecharlo en esta situación. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la webinar. Victoria nos pide disculpas porque anda mal internet, así que nada, muchas gracias a todos. Ahí les dejé la información del curso. Cualquier cosa nos pueden escribir también, y si no, a Walter. Gracias a todos. Muchas gracias.